Harry, ¿cómo estás? Ahí, Muchísimas gracias por tan linda introducción pues, y no, un honor para por la nosotros. invitación. Un honor para nosotros. Siempre te pone un poquito más de presión hablar con los colegas de HR, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de tener un diálogo de temas que sabemos que tenemos que liderar, y cuando tienes a los que están del otro lado que saben muchísimo del tema, pues lo importante es que sea una oportunidad para compartir. Esa es la idea hoy. En realidad hay algunas líneas de pensamiento, algunos aprendizajes, pero sobre todo mucho espacio por recorrer como comunidad. Así que esa es la idea, ver un poco lo que se ha encontrado a nivel de tendencias, a nivel de cuáles son algunas de las recomendaciones, pero sobre todo cuáles son las acciones y algunos aprendizajes que en la marcha ya hemos comenzado a entender o a crear, digamos, nuevas alternativas de cómo ese nuevo futuro híbrido. Así que por ahí va la conversación de hoy. Muchas gracias. Buenísimo. Adelante, Harry, compartí tu Listo, pantalla y vamos a sonido compartir. y arrancamos. Perfecto. Bueno, estamos para hablar del futuro del trabajo, y este tema de llamarlo futurístico realmente ya está aquí. El futuro lo estamos viviendo desde hace tiempo, tantas cosas que, sobre todo en el contexto de la pandemia, comenzamos a ver cómo las compañías, los individuos, los colaboradores, los consumidores se comenzaron a adaptar de una forma muy rápida a lo que sería el futuro, y poco a poco, a las buenas y a las malas, hemos ido, digamos que aprendiendo a adaptarnos a esta nueva realidad que definitivamente es híbrida y que, en otras palabras, no hay mucha escapatoria. Así que hay que realmente adaptarnos a ella. A nivel de agenda, en un inicio vamos a hablar de los resultados generales de este estudio de índice de tendencias laborales, que es un informe hecho por Microsoft con más de 30,000 colaboradores en más de 30 países, en diversas organizaciones, y que nos traen una riqueza bastante grande de qué es lo que está pasando en términos de tendencias. Luego, el mismo estudio nos define algunas estrategias generales que deberíamos estar tratando de seguir, o por lo menos de experimentar en las organizaciones. Y por último, y tal vez más importante, quería compartirles lo que ha sido el propio journey, camino de Microsoft en este un poco más de año de pandemia, y cómo nos preparamos para este tema híbrido. Antes de entrar en los detalles, quería compartir un breve video que ilustra cómo la transformación digital, que tanto se ha hablado durante este tiempo, viene a ser una plataforma para también los temas de gente y de transformación de organización. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Technology can shape growth, help us be more agile, we can use technology to change, disrupt the landscape of the industries that we participate in. Building technology so that others can build technology and make things happen. Our success is not dependent on our products. It's dependent on the success that our customers, our partners have with our products. It's really not about our ambitions, but it's the application of our ambitions so that we can deliver digital transformation. I want you to envision what difference can you make to shape the world. Bueno, ustedes que son colegas de empresarios y de recursos humanos saben lo difícil que ha sido a lo largo de los años, probablemente hasta un par de décadas, que venimos hablando de la transformación digital, por un lado, desde el punto de vista de organizaciones, y por otro lado, del punto de vista de la flexibilidad en las prácticas de gente.
discusiones eternas, tratando de convencer tal vez a los líderes de las organizaciones. Viene un tema tan radical como la pandemia y de repente nos vemos obligados a saltar casi que en una cuestión de meses lo que las organizaciones no habían hecho en años. Lo que se ve en el día a día es que las organizaciones comienzan a correr, a ver, independientemente de su industria y tamaño, cómo se meten al mundo digital y que evidentemente los consumidores hacen esa adaptación todavía más rápida. Nosotros como individuos comenzamos a buscar nuevas formas de tal vez en el ambiente digital hacer compras, hacer las nuevas dinámicas que nos toquen y avanzamos un poco más rápido de lo que iban las propias compañías. Y por otro lado, los empleados, nos vemos también en la gran necesidad en muchas compañías que su naturaleza lo ameritaba, pues de repente volvernos casi que 100% remotos y digitales, en lo cual no estábamos todos acostumbrados. De ahí viene el famoso término que estoy seguro han escuchado casi que diariamente de resiliencia, de cómo aprendemos y nos adaptamos y rebotamos rápido para seguir dentro del camino que nos corresponde. Así que eso fue lo que nos trajo a estar el día de hoy en un ambiente que de repente en los últimos mínimo unos 10 a 12 meses nos llevó para muchas organizaciones a trabajar full remoto y virtual, y que ahora que estamos ante una nueva realidad, el nuevo challenge es, ¿y ahora cómo volvemos? Y no estamos hablando de los extremos, porque ya hay organizaciones que han dicho, bueno, nos vamos a ir 100% virtual por siempre. Estoy hablando de tal vez de los intermedios, donde tendremos que vivir con una opción híbrida, esa realidad de que el ambiente físico, tecnológico y las experiencias se van a mezclar. Así que ante eso estamos. Y como les digo, el estudio que voy a cubrir rápidamente en un inicio, hablaba primero de 7 tendencias, de cuáles son en base al trabajo híbrido, que cada líder empresarial por lo menos tiene que ponerse muy atento durante este año. Nada de esto, como dicen, rocket science, pero sí bastante confirmado en este estudio, como les digo, a través de más de 30 países, más de 30,000 personas. Número 1, se confirma que definitivamente el trabajo flexible está para quedarse y la flexibilidad dependerá del tipo de organización, de giro de negocio que se tenga. Pero es un tema de que la flexibilidad ya es inevitable y el que quiera seguir compitiendo por el mejor talento ya es una cuestión que no se puede negar. Hoy hemos visto muchísimas distintas encuestas y en todas ellas sale bastante alto el tema de compañías rediseñando su experiencia, su espacio físico, pensando ya cómo traer a la gente de vuelta. Y por el lado de los empleados vemos, he visto encuestas de hasta un 90%, más o menos entre 70 y 90%, donde cuando se le pregunta a los empleados dicen el futuro de preferencia como empleado seguirá siendo con opciones flexibles. Y casi que los que les quedó gustando mucho esta opción y su empleador no se lo permita, pues estarán buscando otras opciones y trabajo en otro lugar. Así que es algo que se viene a ser bastante radical y nuestros colaboradores pues quieren lo mejor de los dos mundos. Por un lado, todo lo que yo logré tener desde el punto de vista hasta personal, de balance vida-trabajo y demás, al trabajar desde mi casa. Y por otro lado, también quiero la parte que extraño de trabajar físicamente en un ambiente donde puedo socializar, donde puedo ver a mis colegas, donde puedo también, digamos, que tener un espacio distinto a que estar en la casa todos los días. Entonces, queremos, en resumen, lo mejor de los dos mundos. Por otro lado, el estudio observó el input de gente de todos los niveles y al comparar a través de, digamos, jerarquía en la organización o de tiempo en la organización o de edad de la gente y demás, pues hay diferencias entre poblaciones. Lo que sí está evidenciado claramente es que cuando se compara cómo la han pasado, cómo se han sentido los líderes versus aquellos que tienen equipos de trabajo a cargo versus el resto de los empleados, pues parece que la vida ha estado más dura
para aquellos que son empleados. Tal vez los líderes tienen mayor flexibilidad en sus agendas, son los que manejan pues cómo organizan el trabajo de los demás y parece que esto tiene alguna tendencia en que se sientan un poco mejor o digamos la hayan sufrido menos porque la verdad es que todos la hemos sufrido. Lo otro que también es evidente es que los colaboradores, en diferencia a los líderes en general, se sienten más desconectados. Tal vez los líderes tienen un acceso sobre todo a la data, a la información, a cómo va el negocio, a cómo andan las cosas en su organización, la tienen más cercana y eso los hace sentirse un poco más conectados. Y por último, hay también generaciones como las más jóvenes que tal vez les tocó hasta su primera experiencia de trabajo en un ambiente totalmente remoto y virtual, donde no ha tenido la oportunidad de conocer cómo es la interacción en una oficina, de cuáles son las conversaciones, como dicen, tomándose el cafecito, intercambiando ideas o simplemente pues sintiéndose cercano de la gente. No lo han tenido porque todo ha sido totalmente virtual. Por otro lado, parece que la gente también, los que son solteros o que no tienen su familia o un network tan cercano, también la han pasado un poco más complicado. El tercer punto que nos trae como tendencia es que si bien mucha de la gente con la que conversamos dice, sentimos que estamos trabajando mucho más, pero estamos alcanzando los resultados y se está haciendo de cierta forma productivo, es algo que es medio disfrazado. Digamos que es una productividad que al final la gran pregunta es, ¿qué tan sostenible es esto? Y ante esa productividad, claro, la gente normalmente trabajando con mayor compromiso, tratando de, ¿por qué no?, de cuidar su trabajito durante este tiempo y demás, pues le ha metido mucha energía, pero es un tema de qué tan sostenible es, porque la carga ha sido mucha y esto se volvió de pasar de ser un sprint de unos pocos meses, que creíamos a veces que iban a ser 3 meses de pandemia, y hoy ya se volvió una maratón bastante larga. Si uno ve en data del uso tecnológico de herramientas, de reuniones, de emails, de chat, de documentos, de cuestiones de intercambio, todo se ha duplicado mínimo. Así que la cantidad en términos de workloads es bastante grande y la gente ya está en el famoso burnout. Número 4, como hablaba anteriormente, depende de las generaciones y aquí a mí no me gusta tanto generalizar, pero por lo menos el estudio muestra que las generaciones más jóvenes, como les comentaba antes, pues están padeciendo un poco más fuerte esta falta de integración con el resto de colegas, esta falta de poder socializar, esta falta de poder aprender más rápido, colaborar, tener un espacio creativo y demás. Parece que los está impactando pues bastante más. Número 5, nos habla de cómo el hecho de estar trabajando full virtual y un poco alejados ha generado ciertos silos, los famosos silos donde tal vez cada quien es muy productivo para su departamento, para su actividad, para su área de negocio o de especialidad, pero digamos que esto ha traído o ha quitado más bien un poco la espontaneidad del trabajo. Y esto tiene sus pros y sus cons, pero una de estas cons es que no permite tanto el tema de creatividad, de innovación, de charlas, de ideas que salen espontáneamente en ese momento, porque ahora simplemente si es virtual, pues la mayoría de cosas tienen que ser planificadas, ¿no? Hasta para tener un one-on-one con alguien y pedirle un consejo rápido, tiene que planear una reunión por Zoom, por Teams, por lo que sea. Así que esa parte de cómo seguir proporcionando y forzarlo positivamente un espacio donde la gente se junte para pelotear ideas, para ser más creativos, es algo que hay que tenerle mucha atención. Por otro lado, el punto número 6 habla de cómo realmente esta situación nos hizo a todos ser más auténticos. Esto lo conversamos mucho, inclusive internamente, antes de la pandemia, cuánta gente, qué tan natural era conocer a la familia de los colegas, qué tan natural era de repente llegar, estar en una reunión y entró mi hija por la puerta y se las presento y compartimos unos momentos
un poco más personales, o inclusive hablar con colegas de problemas serios que están pasando, de salud mental, de dificultades físicas, de problemas que todos hemos visto bastante cercanos. Si uno ve estadísticas, pues que llaman mucho la atención acá, como 1 de cada 6 de estos encuestados, pues dice que ha mínimo llorado con un colaborador, con un coworker, colega, por alguno de estos temas que estamos pasando. En términos de industrias, obviamente los que trabajan en frontline, primera línea de educación, de turismo, de la parte de la salud, pues son los que más afectados se han visto. Así que algo que ha sido duro, pero que ha sido bueno, es que la parte personal y de autenticidad ya cruzó la barrera y está dentro del trabajo. Y número 7, pues hablando de barreras, precisamente una de las barreras que se termina de romper, porque ya esto venía cambiando, sobre todo en las organizaciones multinacionales, es que ya no hay barreras en términos de espacio para hacer el trabajo, sea de hacerlo en su casa, en un café o inclusive en otro país, otra ciudad. Hay muchísima más flexibilidad. Estamos viendo los nómadas, que estoy seguro que ustedes han escuchado por ahí, que ya andan, bueno, divagando por el mundo y aprovechando este tipo de oportunidades porque pueden hacer prácticamente su trabajo de donde sea. Esto se vuelve nuevamente una oportunidad para las compañías para atraer talento más diverso, para abrir, digamos, roles que antes tradicionalmente solo eran para cierto segmento o cierta geografía. ¿Por qué no ahora aprovechar y tener un approach mucho más abierto y que fomente la diversidad? Esas son las 7 tendencias resumidas. Ahora, más importante es y qué se puede hacer con este camino por delante. Aquí sigo todavía hablando un poco del estudio. Lo primero que recomienda es básico, pero es fundamental, es cada compañía en este momento de la vida tiene que tener un nuevo plan híbrido pensado con la flexibilidad más extrema que pueda. Y esto depende del giro de negocio y de en qué realmente se quiere dar esa flexibilidad, pero tiene que existir. Ya es una demanda totalmente concreta, indiscutible del talento que quiere trabajar en las organizaciones. Por más que pareciera que cada día somos más transformados hacia lo digital, esto nos ha traído a humanizarnos mucho más. Entonces, no importa qué flexibilidad, qué estrategia se tenga, hoy más que nunca tiene que tener a las personas en el centro. Y para esto, bueno, hay una serie de preguntas básicas que van a traer como consecuencia la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que necesita mi negocio? ¿Qué tipo de flexibilidad? ¿Qué significa flexibilidad para el negocio que yo tengo y para el tipo de talento que yo tengo en el espacio físico, en la geografía, en los horarios, en los roles, de dónde traigo los roles, en abrir realmente el espacio para tener un trabajo más colaborativo y por otro lado una colaboración que sea híbrida también. Y la colaboración no será más, por un lado, de los que estamos remotos y por otro lado, de los que trabajan en la oficina o en la calle o en las fábricas. Va a ser híbrido y cómo tenemos un plan que considere ese tipo de cosas. Así que ese plan súper flexible, punto número 1. Punto número 2, a nivel de estrategia, es comenzar a pensar en ese espacio también híbrido, donde se combina la tecnología o más bien se usa la tecnología para tener un puente entre las personas que van a seguir interactuando y colaborando físicamente y con los otros que estarán en cualquier otro lugar. Y es un tema pues de ponerse creativos y a veces la gente cuestiona qué tan realista es llegar a tener estas oficinas donde realmente se ve todo virtual y parece que los que están afuera están al lado mío de la oficina. Pues obviamente que esa tecnología existe, pero más allá de eso, porque esto debería aplicar para cualquier compañía, es cómo los rituales del día a día permiten que haya una cultura donde no haya barreras para que la gente interactúe. Ya lo hacíamos por teléfono, ya lo hacíamos por videoconferencia en equipos que estaban lejanos en otras ciudades o en otros países. De que se puede, pero cómo se hace de una forma mucho más consciente
Y si se puede, ¿por qué no hacer una buena inversión en la oficina y sí para tener tecnologías que incluyan a la gente que está afuera? Otro tema muy común es el agotamiento digital. Y estoy seguro de que muchos de ustedes, de los que trabajan bastantes horas al lado del computador y desde sus casas, pues sienten este agotamiento en el día a día. Y aquí quiero traer dos temas. Tal vez en el modo tradicional de trabajar y colaborar, lo hacíamos de una forma más sincrónica, o sea, cuando había que trabajar en un proyecto o discutir alguna idea o hacer algo juntos, era literalmente juntos y al mismo tiempo. Hoy día, siendo híbrido, pues no vamos a estar ni disponibles, ni juntos, ni al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo generar herramientas de colaboración donde alguien que no pudo en ese momento, pues pueda aún aportar? Alguien que está del otro lado de la cámara, igual sea tomado en cuenta para dar opiniones. Hay roles como el del moderador de reuniones, que de ahora en adelante va a ser todavía más fundamental, que es el que va a ocuparse de que la gente participe, de que se tomen las ideas de los que, no importa de dónde estén, que se tomen las ideas de la gente. Y por otro lado, resaltar un tema también que se está hablando mucho, que es el de los descansos y cómo se respeta el espacio de la gente. Antes era muy natural que uno tuviera su tiempo de commuting, de desplazo de su oficina a la casa, por lo menos para liberar la energía que traía, para escuchar música, podcast, lo que quisiera, o simplemente para respirar y con ese chance de llegar a la casa un poco ya más liberado de cualquiera que fuera la energía que traía del trabajo. Hoy a mí me pasa, probablemente salga aquí después de esta charla y de 3 pasos y estoy con mis hijas cenando. ¿Cómo hace uno ese mental break? De alguna forma hay que repensarlo y apoyar a los colaboradores. Número 4, y una de las que sinceramente a mí más me preocupa y me ocupa, es cómo formar cultura. Ya siempre fue difícil formar cultura, ahora imagínense un ambiente remoto o híbrido. Sé que todos ustedes lo están pasando. Entonces, ¿cómo ya pasó a ser una cuestión realmente intencional, donde muy de forma concienzuda debemos pensar cómo los procesos, herramientas, rituales que haya en nuestra compañía consideren esa visión híbrida para tener un mejor onboarding cuando venga la gente nueva y se sienta integrada, para poder tener entrenamientos donde de nuevo la experiencia, independientemente de dónde se tome el entrenamiento, sea igual, para que la comunicación no deje por fuera a nadie, para que las reuniones sean inclusivas, para que la colaboración permita espacios de innovación y creatividad, como les decía, para que el tema de bienestar, salud mental, física, etcétera, esté plasmada en cada una de las estrategias que nosotros tengamos. Para mí es de los temas más complejos que tenemos para seguir creando cultura en adelante. Y número 5, pues nos habla de cómo en términos general tenemos una oportunidad de rediseñar esa experiencia de nuestros empleados y que la experiencia ya va mucho más del día a día de trabajo, es esa integración con prácticamente su vida. Y vuelve al punto de cualquiera que sea la experiencia que quiere dar, piense en flexibilidad. Y nos da algunos lineamientos, como mencionábamos anteriormente, que tienen que ver con los programas básicos de HR, obvio que hay que seguirlos fomentando, pero en adición a eso se vuelve crítico los programas de bienestar, las políticas que queden muy claro cómo se manifiesta la flexibilidad dentro de la organización, cómo tener plataformas, ojalá tecnológicas y dinámicas que permitan integrar y permitir un acceso a precisamente esos temas, a plataformas de bienestar, de opciones para yo decidir cómo sentirme mejor y ocupar de mí, cómo manejar el conocimiento, el aprendizaje, la integración. Ahora hay, bueno, diversas compañías y módulos que integran, ya integraban ciertos módulos de recursos humanos, pero ahora están yendo hasta la parte más sofisticada que tiene que ver con el bienestar y la cultura. Y para mí un diferenciador clave que también lo trae el estudio es obviamente
que los gerentes, la política puede decir lo más bonito que usted quiera en resumen, y el PowerPoint y la política publicada puede permitir mucha flexibilidad. Pero si el gerente en el día a día no lo modela y su gente se da cuenta de que esa flexibilidad es real y que está permitida, pues no vamos a avanzar mucho. De nuevo, son temas que en recursos humanos llevamos muchos años luchando, pero ahora es cuestión de vida o muerte literalmente para el negocio. Y por último, este tema de que el talento es global. El talento es global y más diverso y mucho más dinámico, y difícil va a ser la batalla para conseguir el talento. Así que hasta aquí hemos visto estos hallazgos de lo que nos dice a nivel de tendencias y a nivel de en qué enfocarnos el estudio. Y estoy seguro de que mucho de esto les ha sonado muy familiar. Si no lo han comenzado ya a implementar, pues sé que lo están por lo menos discutiendo, y el que no, pues hay que ponerse las pilas porque estos temas son de solucionarlos desde ya. Ahora les quería compartir cómo hemos vivido esto del otro lado, ¿no? Ya interno a la compañía. Y es realmente enfocarnos como Microsoft en cómo, a través de ciertos elementos claves que voy a resumir en cultura y liderazgo, cómo tenemos un trabajo más moderno, dinámico, cómo incorporamos el tema de bienestar, cómo seguimos trabajando en crecimiento y cómo facilitamos diferentes conexiones. Si ven, probablemente no son pilares o elementos que ustedes no hayan visto en estrategias anteriores de gente, de talento o de cultura. Tal vez lo que es nuevo es este ojo híbrido de, ¿y ahora cómo hacemos esto trabajar? El primer punto en el que yo les hablaba que siento que tenemos los mayores desafíos es en el de cómo seguir construyendo una cultura y cómo seguir apoyando a los líderes para que sean quienes llevan esa cultura y la modelan en sus hombros. Una cosa que fue fundamental en la experiencia de Microsoft, y de hecho qué bueno que se comenzó a trabajar antes de la pandemia, fue la mentalidad de crecimiento, y esto lo ilustra muy bien nuestro CEO cuando explícitamente pide a toda la organización pasar de una mentalidad de saberlo todo a aprenderlo todo. Por más de que queremos ser benchmark y llevar siempre, digamos, vanguardia en muchos temas, nadie puede ser el mejor si no tiene la humildad también de decir, somos una organización que aprende. Y esto pues suena muy bonito, pero puesto en práctica realmente hace la diferencia, y se le exige a cada uno de los líderes, y así se comienza a hacer cultura, por lo menos en nuestro caso. Al liderazgo, independientemente de su nivel y negocio, se le exige y se le mide y se ponen sus objetivos y en su forma de evaluar, como lo hemos hecho en algunas organizaciones, el cómo, el qué y el cómo. Pero ese cómo, digamos que viene con un enfoque de estas tres cosas que les comparto en este slide, que tienen que ver con un líder que modela, que da el ejemplo, un líder que además ayuda a los demás a través del coaching, y un líder que realmente muestra que tiene interés por ese care, cuidado de las personas. Esto vino a facilitar mucho que haya una cultura donde se puedan mostrar los líderes vulnerables. Hay organizaciones que tal vez les cuesta un poco eso, pero aquí es común ver en algunas de las reuniones, town halls y digamos con gerentes bastante seniors, que comienzan hablando, antes de cualquier punto de negocio, hablan de cómo están ellos mismos, de cómo está su familia, de qué retos están enfrentando. Y eso comenzó a quitarle como ciertos mitos a la gente, a ver que, bueno, desde el liderazgo también se puede ser vulnerable, y por qué no compartir y crecer junto con la gente de uno. Eso realmente está haciendo la diferencia. No es que sea la solución total, pero por lo menos hace a la gente sentirse de que si los grandes líderes se muestran de esa forma, ¿por qué nosotros no podemos también pedir apoyo? A nivel de habilitadores en la organización, bueno, establecer, como les decía, políticas de trabajo flexible, que ya vamos a hablar un poco de eso, empoderar a los líderes, ser muy explícitos en lo que se quiere,
y hemos pedido a los equipos también que habiliten los acuerdos de trabajo. Aquí entrando en otro punto que es el de bienestar, y este es un resumen que quería traerles como ejemplo, porque es importante aterrizar estos temas, ¿no? Y son relativamente nuevos para algunas organizaciones, este tema del well-being y cómo nos estamos moviendo a complementar, obviamente, todo lo que era de salud física y expandirlo ahora a la parte mental, espiritual, si se quiere, y demás, a través de plataformas. En nuestro caso hay una plataforma tecnológica que permite que todos los empleados de forma remota puedan accesarla fácilmente. Pero más allá de la plataforma, lo importante es este principio de que la compañía quiere estar cercana y darte el empowerment de cómo cuidar de ti mismo. Y ahora la expectativa de liderazgo se volvió una nueva expectativa de liderazgo, que la gente cuide de sí mismo y que cuide de los colaboradores. La plataforma que tenemos en realidad se divide en temas de soporte al bienestar de la persona y de su familia, a la educación, al desarrollo. Quería ilustrar unos 3 puntos que son los más usados en este momento. El primero, que se llama Microsoft Cares, que es un recurso donde la gente en cualquier momento puede accesar online ayuda para temas de salud mental, sean suyos o de su familia, con esta plataforma donde puede hablar con psicólogos o puede tomar cursos o puede tener cierto acceso a expertos para irse apoyando a través de estas sesiones totalmente libres, confidenciales, obviamente. Esto está ayudando bastante. Ha habido familias que tienen ciertas dificultades para cuidar o apoyar niños con necesidades especiales de aprendizaje. Y aquí entra la otra plataforma que se llama Rethink, donde hay expertos, donde si alguien está teniendo este tipo de necesidades, pues te van dando la guía también. Y otros que estoy seguro que todos ustedes están explorando ya tienen, que tienen que ver con ese tiempo adicional ante lo que estábamos hablando de una productividad y medio disfrazada y del burnout y demás. Cómo más allá de las clásicas vacaciones podemos darle un tiempo extra a la gente para que se sienta mejor. Los Wellbeing Days, como ejemplo, son 5 días en este año calendario donde ni siquiera se tiene que justificar. El que se sienta que necesita tomarse un tiempo, tómelo para lo que quiera. En complemento a eso, hay días como los sick days y mental health para, de nuevo, sin justificar mucho y de forma confidencial, tener días extras para cuidar ahí sí de la salud física o mental del individuo o de su familia. Y también aplica para gente que por alguna dificultad en las escuelas de sus hijos necesita de más tiempo para dedicarle. Y todo esto va con muchísima flexibilidad y mucho apoyo de los managers. Es una de esas cosas que realmente no debería ser aplicada si al manager le parece o no. Es lo que la compañía decidió hacer y realmente eso es lo que va a ser la diferencia. Por último, ha habido ciertos beneficios que decidimos replantear, por ejemplo, cosas como transporte y demás, donde obviamente la inversión de los individuos ya no era la misma, pues bueno, démosles ese mismo pot para que lo utilicen para otros beneficios, para cosas de su salud física o mental nuevamente. Si quiere comprar una bicicleta o si quiere tomar un curso de yoga o quiere bajar una app o quiere entrar a alguna cuestión de apoyo social, lo que quiera, haga lo que quiera con ese mismo pot que tenía antes para otro objetivo. Estos son ejemplos y de nuevo es muy importante el que llamamos el walking the talk, el realmente que los líderes se muestren haciendo lo que estamos predicando. Y estos son ejemplos de directores globales, inclusive de recursos humanos que hablan de su caso personal y que además instan a todos aquellos a cuidar de sí mismos. Aquí ya vamos entrando en el último par de áreas que quería compartir y evidentemente el trabajo moderno para nosotros es lo que nos da de comer y lo vivimos en el día a día. Yo, de hecho, me uní a la organización el año pasado y ha sido pues bastante rico ver cómo la propia organización
va aprendiendo de cómo colaborar mejor para cualquiera de los temas, para creatividad, para planificación, para productividad, para proyectos. Realmente no ha sido una barrera el tema de no estar físicamente juntos y de nuevo, independientemente de la plataforma que ustedes puedan utilizar, hay muchos de estos que son de fácil acceso a través de Teams, del Microsoft 365, de poder compartir documentos, de poder colaborar y dar opiniones que no necesariamente tienen que ser al mismo tiempo, de poder comentar sobre el trabajo de alguien, de poder entrar a una reunión, de realmente usar cada una de esas herramientas, llega un punto en que se vuelve natural y tal vez ese es el punto y de que aquellos que tal vez no fueron tan expuestos al mundo digital, pues que la organización no le interese mucho, o sea, no lo vea mal, sino más bien entre colegas se ayuden a aprender porque esto se vuelve cada día más natural. Es curioso ver grandes proyectos donde a través de estas herramientas pues se puede seguir colaborando inclusive fuera de la compañía con organizaciones gubernamentales, con temas de contribución social. Ya no hay límite para este tipo de colaboración. Otro enabler bastante importante acá fue ponerle un marco a la forma de trabajar, sin embargo, reconociendo que cada organización dentro de la compañía es distinta, ¿no? Entonces, lo que hicimos fueron guidelines a nivel global que dice si usted trabaja para A, B o C organización, esta es la flexibilidad dentro de esa organización. Y normalmente atada a estos tres ámbitos, al espacio físico de trabajo, al lugar o geografía donde usted trabaja y por otro lado al horario. Y ante eso una combinación que le dé claridad a los gerentes y a la gente para manejar esos acuerdos de equipo de cómo hacerlo. ¿Qué ha hecho la diferencia acá? Que de nuevo viene desde arriba y se quiere que sea cultural y la nueva forma de trabajar y a la gente se le dice, bueno, no importa dónde usted trabaje, en qué organización o suborganización dentro de la compañía, como mínimo y sin pedir permiso, usted puede trabajar 50% del tiempo remoto. El resto depende de la naturaleza de rol y de organización. Entonces hay cierta claridad que estamos trabajando. Obvio que utilizamos también todas las plataformas para seguir generando conexiones con la gente. Y vuelvo al punto de tal vez los que ya se conocían prepandemia, qué bueno que ya tenían esa dinámica de trabajo. Hay gente como yo que entraron a la organización y que tal vez yo he ido a la oficina un par de veces nada más por algunos minutos y ya, el resto ha sido virtual. Entonces, como el onboarding, la inducción, el tema de tener buddies, el tema de tener mentors, el tema de tener todo un network de apoyo ha sido crítico y por otro lado el tema de una comunicación muy constante de lo bueno y de lo malo, de qué está pasando en cada uno de los países donde operamos y demás. La gente siente esa transparencia. La tecnología viene a ser un catalizador muy grande. Yo hace unos meses me sorprendía y es un tema clásico que en las organizaciones, hablando de networking y conexiones, todo lo trabajamos, que es el de mentoring. Y para mi sorpresa, pues en ese momento yo, digamos, me mostré interesado en ser mentor dentro de la compañía y inmediatamente me llega una invitación a través de un sistema que me dice, bueno, cuál es la disponibilidad de su calendario. Él mismo va y me encuentra la disponibilidad de mi calendario. Él, porque lee mi perfil en LinkedIn y sabe por la plataforma de empleado y mi información, cuál es mi experiencia, mi función y demás, pues me conecta con gente que está interesada en tener mentoring y para hacer la historia corta, al final me conecta con gente de otros países, de otras regiones, nos junta virtualmente sin trabajo por detrás, o por lo menos no muy aparente de mucha gente por detrás. Entonces, la tecnología de nuevo ayuda muchísimo en el tema de conexiones. Crecimiento y desarrollo sigue siendo crítico y es obvio. Aquí lo que lo hace tal vez un poco más retador en este momento es que le damos el empoderamiento a la gente
Realmente hay un mar de certificaciones, de entrenamientos, de opciones de aprendizaje. Y aquí compartiendo más el reto es, ante ese mismo tema de tanto trabajo que todo el mundo tiene, cómo priorizar, cómo sacar el tiempo de tu agenda. Uno puede tener todas las plataformas de entrenamiento que quiera, pero si no logramos hacer una cultura en donde se abra espacio para que la gente tenga tiempo para estas cosas, es uno de los retos más importantes. Y por otro lado, eso hacia lo interno y hacia lo externo, cómo no permitir que esta situación opaque el impacto que podemos tener ayudando a la sociedad, ¿no? Aquí solo para ilustrar cómo a través de plataformas como LinkedIn, que Microsoft ha tratado de volver mucho más asequible para todo el mundo y bueno, llegarle a más de 25 millones de personas con cursos que puedan ayudar a desarrollar su conocimiento de temas digitales y demás. Entonces hay una combinación de qué puedo hacer para adentro, pero qué también puedo hacer para afuera. Bueno, aquí hemos ya cubierto entonces de nuevo las tendencias, algunas recomendaciones del estudio y algunos puntos que les quería compartir como dicen, dentro de casa y que estamos viviendo en la familia de Microsoft. Definitivamente, como todos, estamos aprendiendo. La idea es aprender rápido y seguir pues construyendo ese futuro que nos toca modelar, sobre todo a recursos humanos. Antes de abrir el último espacio aquí para conversar, pues cierro con algunas consideraciones. De nuevo, reforzar el punto de que el trabajo híbrido no es escapatoria y que entre más rápido tengamos el plan, mejor, porque lo único que está seguro es que ese plan va a cambiar, porque aquí cada mes estamos aprendiendo cosas nuevas y hay que estar bastante preparado ante eso. Lo otro es, si bien yo he hablado mucho hoy de tecnología y todas las compañías están en ese rumbo, la mayoría de ser más digitales, personas en el centro tienen que estar siempre en la estrategia. El otro punto es el de cultura que les comentaba de cómo hacerlo hoy más que nunca intencional y prioritario y con cuestiones tangibles en el mundo híbrido. Y hablando de híbrido, cómo hacer la inclusión. Si ya nos estábamos moviendo de temas de diversidad hacia inclusión y demás, que es otro tema que nos ha llevado años, cómo ahora generar y provocar activamente una inclusión en este ambiente híbrido es muy importante. Seguir fomentando las conexiones, como mencionaba, para innovación y productividad. Y por último, obvio que los que tengan una mayor flexibilidad en su oferta como empleadores, pues tienen alguna ventaja competitiva. No va a estar fácil, porque la verdad es que esto va a estar tan dinámico, ya lo está para todos nosotros, pero realmente nos va a traer alguna ventaja competitiva por ahí. Así que esto es lo que tenía para compartirles por ahora y espero todavía tengamos algún tiempito para conversar un poco. Buenísimo, gracias, Harry. Efectivamente, sí tenemos aquí un par de preguntas. También a los que quieran realizarle una pregunta directa a Harry, pueden levantar la mano, activar su cámara y micrófono y hacerla directamente. A ver, aquí tengo a Patti Morales. Adelante, Patti, si gusta, activa su cámara y micrófono y hace la pregunta directa. Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Gracias, la verdad me encantó la charla. Y una pregunta, Harry, en el tema de liderazgo. En cuanto a la nueva forma de trabajar, tú hablabas del modelar, ser coach y cuidar, ¿verdad? ¿En estas tienen ustedes detalladas algunas conductas para llevarlo a cabo? ¿O cómo lo manejan? ¿Cómo modela el líder? ¿Cómo cuida? ¿Y cómo es coach? Sí, como con todo, siempre, y en estos temas de cultura es importante volverlo más tangible y llevarlo a nivel de comportamientos. Entonces, por ejemplo, cuando a alguien se le pide, o a un líder se le pide que realmente tiene que trabajar en este tema de care y de cuidado, hay toda una expectativa de que tenga una cercanía con su equipo, llámese en reuniones, en one-on-ones, en trabajo en equipo, en formalizar las normas de cómo nos vamos a comportar.
en que tienen que estar muy bien formados, por ejemplo, en entender los beneficios que tenemos, cómo se usa la plataforma de Wellbeing y demás. Digamos que todo eso entre más concreto y a nivel de comportamiento más importante, igual a nivel de coach, de esa disponibilidad de tener un número de charlas con la gente en el día a día y mucho más allá de los temas de performance. Esto es mucho más profundo que eso y por eso lo hace todavía más difícil. Tampoco queremos ponerlo todo en blanco y negro al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay un framework como el que acabo de mostrar y lo que sí se hace mucho es sesiones donde entre managers se cuentan sus experiencias, de qué les ha funcionado para trabajar en cada una de esas áreas. Creo que eso también ha sido más valioso. Entonces, la combinación de dar ciertos guidelines, pero también de hablarlo y de modelarlo literalmente y de ver, bueno, qué han hecho otros líderes, cómo la están pasando y qué están haciendo. Excelente, gracias. Gracias a ti. Gracias, Pati, por su intervención. Acá tenemos una pregunta de Elena. Ella pregunta y habla sobre cómo se maneja el aspecto de territorialidad de contratos de trabajo con la autoridad laboral local. Pone el ejemplo puntual de Panamá, que el modelo de Panamá obliga a que los empleados tienen que estar trabajando dentro del país por aspectos legales y temas impositivos y otros riesgos. Mucha gente quiere trabajar viajando por el mundo, pero no todas las empresas podrían sostener ese modelo. ¿Cuál ha sido la experiencia de Microsoft sobre esta temática? Sí, ese es un excelente punto, porque podemos tener toda la voluntad del mundo, pero al final operamos ante la legislación de los países. Una de las cosas que tal vez no mencioné cuando mostraba las opciones de modalidades híbridas, lo primero que se le dijo a la gente es, como organización, seguimos teniendo el objetivo de incentivar trabajar juntos físicamente. Vamos a tener opciones remotas, pero no seremos, o por lo menos hasta ahora, ese es el lineamiento, no seremos de las compañías que van a ser full remoto. Eso es un punto. Entrando al punto específico de la pregunta, en cada una de esas 3 cajitas que yo les mostré, particularmente en la de geografía, ahí está en la letra de los detalles donde se le dice a la gente, todo esto será sujeto no solamente a su organización y naturaleza de rol, pero a la legislación de ese país. Entonces, por ejemplo, la gente tiene, eso sí, como es una compañía tan grande, lo bueno es que hay acceso a la información de cuáles son los países donde estamos operando y si yo soy de determinada organización, si esa organización está basada en ese país donde yo quiero ir, ya se vuelve una discusión de, ok, si hay un empleador de Microsoft en ese país, hablemos del tema de impuestos, de compensación, del costo para el negocio y hay toda una guía para tener esas conversaciones. Pero es algo que no nos podemos quitar de encima. Digamos que la conversación va ligada a esos pasos. Si existe operación de Microsoft en el país donde usted quiere ir, y sobre todo si hay roles similares a los que usted quiere ejercer y si la legislación del país lo permite. Entonces ahora sí hablemos de su perspectiva personal, porque su compensación va a cambiar, porque su setup de trabajo va a cambiar, pero son temas que son muy nuevos y hasta ahora el lineamiento es, digamos, a nivel de llevar la conversación en esos niveles. Buenísimo, perfecto. Vamos a dar un espacio adicional a alguien del público que quiera hacer una pregunta, puede levantar la mano y así podemos activar cámara y micrófono. Mientras tanto, creo yo que es súper valioso de toda la información que nos has dicho. A mí me gustaría rescatar el tema de no confundir la alta productividad con que eso quiere decir que nuestra fuerza laboral está intacta, ¿verdad? Y que vamos a dejar de lado el tema de preocuparnos, temas de salud mental, temas de que no entren en burnout. Paradójicamente, en todos lados se escucha la tecnología, al final nos reúne, nos conecta, pero espacios de co-creación a veces se limitan, ¿no? Las mismas plataformas mutean a la otra persona, te ponen en mute y si hay 2 personas hablando al mismo tiempo,
son cosas que a veces no se pueden dar en esos espacios y por eso siempre es importante considerar tener como un site de encuentro, obviamente con todas las medidas. Eh, También lo que mencionabas de extender la configuración del trabajo en casa, ¿verdad? De cómo también se puede apropiar ahora que ya, si el tema de llevar la cultura laboral era complicado, ahora digitalizar esa cultura y configurar los espacios y que sientan la cultura de la empresa desde casa, pues también se vuelve un tema retador. Aquí nos hacen una pregunta precisamente en este punto de cuando tú decís el talento es global, ¿cómo entonces el talento puede globalizarse? Es decir, ¿cuál es el mindset que deben de tener los talentos para poder decir, ok, yo puedo estar abierto a trabajar en cualquier tipo de compañía? ¿Cuál deberían de ser ese mindset inicial para poder tener esas skills y poder trabajar de manera global desde la parte de talento? Total, total. Primero, les voy a dar un ejemplo que es precisamente cómo entré yo a Microsoft. Por cuestiones de la vida, un reclutador me ve en LinkedIn, un reclutador que está en Inglaterra y que sin yo saber de la vacante se conecta conmigo y al final de la historia termino yo trabajando aquí, en esta región. By the way, alguien que venía trasladándose de Brasil a Costa Rica. Entonces, ¿cuál es la remota posibilidad de que eso se dé? Solo para ilustrar de qué tan amplio esto es hoy día. A eso me refiero a que no hay barreras. Ahora, desde el punto de vista de los candidatos o los interesados, yo creo que para mí lo más importante es la adaptabilidad. Evidentemente alguien que va a entrar a una organización en un momento como este, que tal vez cambie hasta de geografía o de rol y que va a tener que aprender mucho y rápido, el tema de adaptabilidad, de interés por aprender, de interés y habilidad de hacer un buen networking para conectarse rápidamente dentro de una organización. Yo creo que ya con esos tiene un buen punto de partida. Asumiendo que los skills técnicos se tienen, de que el tema de liderazgo y demás es fundamental y todos lo sabemos, pero hoy día tal vez esa adaptabilidad, capacidad de navegar rápidamente, hacer networking en un mundo full virtual pueden hacer la diferencia. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Rafaela. No sé si se anima Rafaela a hacerla con micrófono abierto. A ver si la tenemos por acá. Hola, sí, gracias. Mi pregunta era, gracias. Mi pregunta era más que todo con qué prácticas o mensaje evangelizas a los líderes para poder apartar y abrir tiempo en las agendas para entrenar más allá de en habilidades técnicas, en habilidades blandas a los equipos. Sí, sí, sí. Ese es un tema, como les comentaba, es un reto que nosotros también tenemos. Y es un tema que aún teniendo un gran portafolio, el reto es cómo esto lo volvemos una prioridad. Pues ha habido algunos intentos de que sea más organizacional para que ya no dependa de la agenda del individuo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los viernes en ciertas organizaciones y cada vez se ve más que el viernes en la tarde no deberían haber reuniones. No quiere decir que es libre para que la gente no trabaje, pero para que lo dedique a ese tipo de cosas que pueden incluir la parte de desarrollo. Otras organizaciones han optado por hacer learning days, donde se separa, si no es un día, son ciertas horas donde todo el equipo de diversa unidad está dedicado a eso. Otros equipos se ponen más creativos y lo hacen tipo competencia por equipos, donde hay todo un learning path que hay que completar y que eso cada año tenemos todo es obligatorio completarlo y que juntan los equipos y en determinados horarios, pero además de que se hace esta competencia de cuál es el equipo que le mete más cariño y horas al tema de entrenamientos. Solo por ilustrar algunos ejemplos, creo que el común denominador ahí es esa combinación en que la organización haga el gesto de
proveer el espacio de tiempo y que tal vez también se hagan dinámicas de que se pueda hacer, si no juntos, tal vez que tenga algún tema ahí de integración que motive a la gente para hacerlo. Porque en el día a día, difícilmente, si no se tiene esa disciplina, es difícil hacerle el espacio a esto. Y si no, terminas haciendo los entrenamientos en el tiempo personal, que es lo que tampoco se quiere, invadir ese espacio. Pero sí es un challenge que tenemos.